Listo, continuamos. Siga nomás, Javier, para culminar con su comentario. Ya me olvidé. No, mentira. Lo que le decía que en esta parte hay dos puntos importantes, ¿no? El, el sector público y el sector privado, ¿no? Cuando una persona sufre un accidente en un sector público, o sea, es funcionario público, o sea, la ley como que les protege un poco y les da la oportunidad de regresar nuevamente a sus labores dependiendo lo que el diagnóstico médico que le dé el doctor, ¿no? O el especialista. Y respectivo a la parte privada, o sea, la mayoría de dueños de las empresas o gerentes optan por, dependiendo la gravedad del accidente o de cómo esté la persona, optan por mejor liquidarla o despedirla. Así, o sea, como que ellos tienen miedo a que nuevamente le vaya a pasar algo, no sé si me dejo entender, ¿no? Porque, o sea, yo he trabajado en una empresa y así mismo pasó, o sea, era en Atuntaqui, en una fábrica textil, ¿no? Donde se cortó los tres dedos, ¿no? Con un aparato. Y optaron por liquidarle, le dieron lo que ellos quisieron y le despidieron porque dijeron que no, él ya no estaba apto para realizar esos trabajos. Eso es en la parte privada, ¿no? Pero, por ejemplo, si eso hubiera pasado en la parte pública, la manera correcta sería de ubicarle en un trabajo donde él pueda desempeñarse con la capacidad que está, ¿no? ¿Ya? Gracias, Javier, por su comentario. Bueno, en sí, referente a lo que menciona Javier de la parte pública o privada, más sería la parte pública cuando se tiene nombramiento. Tomemos en cuenta que en el sector público hay un tanto por ciento que va a tener un nombramiento definitivo y hay otro tanto por ciento que van a tener nombramientos provisionales o por servicios. Entonces, obviamente al tener un nombramiento definitivo, pues va a ser más complicado que la misma empresa le diga, bueno, ya no le necesitamos y muchas gracias. Mientras tanto que en la parte pública, como menciona Javier, pues sí se ven varios casos en los cuales el empleador trata de incluso arreglar con el trabajador, dándole bajo la mesa una cierta cantidad para que él no denuncie y pues digamos que se tenga una carga menos. Ahora, ustedes se están formando obviamente para evitar ese tipo de cosas. Va a conocer la normativa y sobre todo vamos a llegar la próxima semana, me parece, a la que es a la CD 513, que es el reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo, en donde ahí nos va a mencionar todo lo referente a un accidente de trabajo, sobre todo en que el tiempo y está normado de que no le puede despedir el empleador. Y si pasa eso, obviamente va a tener que indemnizarle al trabajador eh, por hacerle ese tipo de despido. Por eso no me adelanto mucho porque ya vamos a llegar al específico en donde ahí sí ustedes van a poder aprender porque existen varios accidentes y ustedes van a ser capaces incluso de realizar la investigación de esos. Y para ello van a tener que conocer la normativa para que se puedan guiar de mejor forma. ¿Ya? Eh, bueno, continuando, no sé si se puede observar. Me Sí, confirman sí, si está movilizándose ya. Listo. Listo. Otro artículo que es importante de la Constitución es el artículo 364, que se refiere a las adicciones son un problema de salud pública.
Al Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabacos y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. ¿Por qué les he colocado este artículo? Si bien es cierto, esto menciona como un problema de salud pública, es decir, que no solo a nivel laboral, sino también de forma general. Es importante que ustedes conozcan que existen un programa que se denomina eh, el programa de prevención de alcohol, tabaco y otras drogas en espacios laborales, en donde menciona que es importante realizar la gestión referente al consumo del alcohol y demás drogas. ¿Por qué será esto? Porque en los espacios laborales existe un alto índice en todo tipo de industrias, ya sean administrativos, ya sean industriales, que los trabajadores o consumen bebidas alcohólicas o pues llegan al trabajo en, digamos que chuchaquis, de forma más coloquial. Entonces sí es importante y por eso para evitar o mitigar este tipo de riesgos, eh, que el Estado ha implementado este tipo de programas, el cual debe ser, digamos que, socializado y también dado a conocer tanto a los trabajadores y también al Ministerio de Trabajo, que sí se lo está cumpliendo. Este tipo de programas se lo aplica a las empresas que son mayor a 10 trabajadores. Sin embargo, ahí hay ese vacío legal en el cual las empresas de menos de 10 no se tiene ese control. Y obviamente van a existir ese tipo de circunstancias. Jofiet, ¿qué cree usted? ¿Que existe consumo de alcohol y otras drogas en espacios laborales o será que no existe? Creo que un poco sí puede existir, ya que tal vez no se conoce la vida de cada persona que está laborando. Y la verdad, más creo que se da como usted dijo, profe, la que lleguen chuchaquis tal vez al trabajo, o más se da lo que es la adicción al alcohol, más no tanto a otras sustancias o drogas que digamos. Ya, gracias, Jofiet. Joe. Sí, más lo que yo quería, bueno, salir de la duda, no tanto, pero creo que esto se da más o se aplicaría para las empresas públicas, porque en la privada prácticamente el dueño o gerente de la fábrica tiene la potestad, simplemente no cumple o llega en un estado de embriaguez o con otro tipo de sustancia, simplemente le separan. Entonces, a simple vista yo creo que más aplica esto en el ámbito público, ¿no? Mm, buen punto de vista, ya vamos a topar también ese lado. ¿Qué cree Shelley? Licen, yo creo que sí se da este tipo de consumo en las empresas, lo que es el alcohol, el tabaco y las sustancias. Javier. Profe, en este caso debería ser dependiendo el área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si una persona está en un solo punto, como decir, puede ser en una fábrica, va a haber más personas que le van a mirar, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera ya sea funcionario público, funcionario privado, o sea un funcionario público, un promotor de salud que anda en campo,
O sea, ahí nadie le va a ver si es que está tomando o está bebiendo. Ahí es decisión de él cuántas cerveza se pega. O sea, como no tiene responsabilidad y hay casos que, por ejemplo, ellos, nadie les controla, ¿no? Sino ellos con llenar un informe semanal o diario, no tienen obligación de ir a, a timbrar así, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otros vuelta que llegan al punto de trabajo, le hacen el alcochet, si no me equivoco, ¿no? El alcochet y una vez hecho la prueba, esa puede pasar a laborar, si no, lo regresan. Ya. Buen punto que topa Javier. De eso también ya vamos a comentar. Josué, Sí, según mi opinión, yo digo que para las empresas no les toman tanta importancia si llegan borrachos o chuchachis. Bueno, borrachos un poco por lo que si les encuentran a un trabajador en ese estado, le pueden demandar a la empresa, pero si llega chuchachi no pasa nada. Igual como dice, como no tiene tanta importancia, por así decirlo, de que lleguen borrachos, no les dicen nada. Pero lo que sí pueden hacer es, o sea, lo que pasa es que si tienen un accidente y están en estado de edad, ahí sí ya no pueden tener el seguro. Pero aparte de eso, no pasa nada en sí. Solo que les pueden demandar a la empresa. Otras personas si encuentran a trabajadores así en ese estado. ya vamos a ver eso. Quisiera que opinen quienes trabajan en el municipio. Por ejemplo, ahí al personal, no solo al operativo, sino al administrativo. ¿Cómo ustedes ven, no sé si Galo o Elsa pueden ayudar en eso? Eh, Inge, verá, a ver, en el sector público, en el municipio donde yo trabajo, sí hay estos casos, ¿no? Sí hay estos casos. Y, pero también hay el control de la unidad de seguridad ocupacional. Y, y la pregunta mía es, ¿qué tipo de sanción se les aplica a los señores que se les comprueba eh, estado de embriaguez en la prueba de alcohol? Porque hay un caso, hablemos de un grupo de X trabajadores, ¿no? Que normalmente, sabiendo que tienen que trabajar un día viernes, se toman en jueves y obviamente los señores de que hacen las pruebas de alcohol inmediatamente al día siguiente les van y les hacen la prueba. Resulta positivo, la pregunta es, ¿cuál es la sanción? Porque en el municipio hay un comité obrero patronal que se reúne, que no entiendo bien, yo no lo tengo claro, pero sé que este comité obrero patronal tiene que responder más o menos en el lapso de 78 o 72 horas, pero, pero la sanción, no sé, no la tengo clara porque yo tengo algunos compañeros que me ha tocado ver los informes de las pruebas de Alcochef, pero mayormente un tipo de sanción no he sabido darla o no he sabido sugerirla por cuanto hay un comité que se reúne y que son los que definen el tipo de sanción. Pero en cambio, si le hacen una prueba de Alcochef y al salir positivo y le dicen regrese a su casa, ¿cómo, cómo, cómo, cómo podemos controlar? Porque el trabajador, obviamente, si le dicen, le mandaron a su casa, él se fue tranquilamente, descansó y regresó al otro día. No, no quiero decir eso con que le voten tampoco, pero en cambio, o sea, no, ahí no tenemos un control o una ayuda, cómo ayudarle al compañero que está para que siga un proceso adecuado de control por ejemplo, de libadores. Yo ahí no tengo la película bien clara porque
Si bien es cierto, sí hay casos que se dan, ¿no? O sea, hablemos, sí hay casos que toman. Hay personas que son libadoras, hay personas que son fumadoras, que bueno, eso casi que no nos afecta tanto en el trabajo como en ambientes abiertos. Pero, por ejemplo, las personas que consumen sustancias, que también tenemos casos, ¿cómo viene la ayuda de nosotros como prevencionistas? Ya. Antes de darle la palabra a Galo, le voy a responder desde mi punto de vista a Elsa. Bueno, ahí lo primero que tendríamos que ver es cómo está el reglamento interno, de tanto el interno de trabajo como el reglamento de higiene y seguridad. Este tipo de cosas deben estar estipulados, ¿cierto? Entonces, de pronto, si está en el reglamento interno que el consumo o el llegar, digamos que chuchaqui al trabajo, va a ser va a ser una sanción grave y por ende va a ir a un comité que lo mencionaba, en donde ellos van a hacer su respectivo informe, tomando en cuenta el alcocheck que mencionaba, el resultado, y pues de ahí van a decir usted va a tener la primera sanción, por ejemplo. Ya. Obviamente, si es repetitivo, van a tener consecuencias más graves, como incluso hasta el despido puede ser. Tomemos en cuenta también, y algo que no mencionamos, que los consumidores, sobre todo, existen los bebedores sociales, que puede ser, fue una fiesta y ahí tomé, y también aquellos que son libadores, como decía él. Estas personas, digamos, que son frecuentemente y por poco cada semana. Entonces aquí, obviamente, si es una persona, un bebedor social, obviamente ya se va a cuidar y no va a seguir haciendo digamos que yendo a tomar frecuentemente, ya, sino va a ser una vez al año, por ejemplo. Pero si nos ponemos en el caso de aquellos bebedores que lo hacen cada semana, cada 2 días o mucho más, ahí sí se interviene lo referente al programa de uso de alcohol, drogas en espacios laborales, en los cuales incluso ya sea el técnico de seguridad, la unidad de seguridad, van a hacer la intervención, en donde ahí ya detectado ese tipo de casos, pues inclusive en ese programa les recomiendan que sea, digamos que sea tratado incluso por el Ministerio de Salud, mediante los subcentros de salud, ¿ya? En el cual él, digamos que tenga un seguimiento y un tratamiento para evitar ese tipo de circunstancias. Obviamente hay casos en los que se va a poder ver el cambio y en otros casos no. Pero si el reglamento dice, por ejemplo, si a la primera tiene una sanción grave, después de 2 sanciones va a tener un llamado de atención escrito y pues a la tercera es una multa del 10% y a la siguiente pues ya es la definitiva, puede ser también que tenga el visto bueno, porque es una causal de visto bueno. Pero como les digo, eso ya depende de cada empresa cómo lo maneje. Van a haber sobre todo algunas circunstancias en empresas privadas en el que digan, bueno, ¿saben qué? Me viniste tomado, ya no te quiero ver más porque no puede ser. ¿Ya? Y pues toman esa decisión. Y pues digamos que si llegan a instancias del Ministerio de Trabajo por alguna denuncia, pues le van a dar la razón al empleador porque va a tener las pruebas. Sin embargo, si no se tiene este alcocheck, porque no todas las empresas lo tienen, ¿cómo lo podrían comprobar? Que si ha sido cierto que ha venido o no. Eso también habría que analizar. Nos mencionaba algo también Galo. Quería dar su comentario. Sí, sí, ingeniero.
pues analizando lo que mis compañeros también aportan y analizando lo del artículo, o sea, mira que, y por experiencia propia, en la gran mayoría de pues, empresas y también en la parte pública o privada, siempre hay pues lo que son consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Pero creo yo que en esta parte, como bien dice aquí en este artículo, que a la verdad es muy poco, ¿no? Hay programas que sí hay, pero que no se difunden, que no se dan a conocer a los trabajadores, ni a los mismos empleadores, ¿no? Ni a las mismas empresas, dar esa ayuda, ese apoyo, porque esto, mire, es un problema bastante difícil, en donde se puede, y pues según lo que el artículo dice que el Estado debería, pero a la verdad eso es muy difícil que se pueda dar. Y mirando yo esto y analizando el tema, yo creo yo que nosotros como prevencionistas, capacitándonos para poder trabajar en diferentes empresas o poder dar esta información, ¿no? Hacer conciencia, digo yo, en las empresas o en las públicas o privadas, para conocer acerca de lo que es lo difícil, que es acerca de la bebida, el alcohol o el tabaquismo, darse a conocer. Entonces, yo creo que en esta parte, de mi punto de vista, como digo yo, miramos siempre pues la situación difícil que se ve en las personas, de los trabajadores, pues ahí deberíamos dar un poco más de información, en este caso nosotros como capacitadores prevencionistas. Eso es lo que yo mirando, analizando y con la intervención de todos los compañeros, pues sería ese mi punto de vista. Eso, ingeniero. Gracias, Galo. Muy, de otra perspectiva, pues sí, obviamente muy correcto lo que menciona. Em, Adicionalmente, Javier quería tomar la palabra. Ah, no, ha quedado alzada la mano, pero contado así. Aquí dice este artículo 364, dice que las adicciones son un problema de salud pública. O sea, esto quiere decir que el Estado tiene que dar una solución a esto o cómo es en esa parte, porque lo que le entendía yo que decía que en los centros de salud, si uno es adicto, ¿no? Al alcohol, o sea, porque el alcohol es una sustancia que puede causar muchos problemas. Se va a un centro de salud y se pide ayuda profesional o alguna institución de salud pública. O sea, ellos tienen el derecho de o la obligación de ayudarles. A ver, como les mencionaba anteriormente, este artículo no está específicamente encaminado a lo que es la parte laboral, sino es de forma muy general, por eso es un problema de salud pública. Es decir, que el Estado, o sea, tiene la obligación de hacer cualquier tipo de programas, acciones para evitar, digamos, que hayan los consumidores, los libadores por las calles, porque es un problema de salud pública. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, esto, digamos que no se aplica correctamente o no es que hayan personal en el que vayan a buscar a las calles y digamos que ofrezcan la ayuda pertinente. Y también hay los casos en los que si se ocurriera eso, pues no van a querer porque así es su vida. Entonces, ¿para qué van a cambiar algo? Están metidos, enfrascados en ese mundo y tampoco nadie se les podría obligar. Em, Sobre esto y para culminar, quería comentarles también. Hace algún tiempo, una, una pequeña anécdota por comentarles. Hace algún tiempo trabajaba en el sector público. No les voy a decir la empresa, pero sí más o menos dónde, ¿no?
Entonces trabajaba en una empresa pública en Urcuquí, aquí en Imbabura. Entonces ahí esta empresa tenía más o menos unos 400 trabajadores operativos y unos 100 trabajadores administrativos. Bueno, los trabajadores eran de todas partes de Imbabura y sobre todo de la localidad. Sin embargo, cuando se salían los días viernes, los mismos trabajadores ya se les encontraba en las tiendas, tomando las cervezas y así. Y mucho más cuando eran fiestas de la ciudad. Entonces esto era muy habitual, que incluso ya sabíamos los días que más consumían, que obviamente eran los jueves para no ir los viernes o también los lunes, que era lo más frecuente por allá. Entonces, habían casos en los cuales incluso los trabajadores llevaban su certificado médico para justificar la falta. Sería que compraron los certificados, sería que tenían amigos, bueno, desconocían. Sin embargo, habían también otros trabajadores que iban así crudos. ¿Ya? Entonces, obviamente, en ese tiempo no había mascarilla y se les notaba claramente. Habían algunos supervisores que obviamente eso notificaban y se les hacía la sanción respectiva. Sin embargo, habían otros que eran amigos de los supervisores y no hacían nada y les dejaban. Entonces ahí como que les cubrían los demás, los mismos compañeros y pues nunca se sabía es nada. Entonces, en ese tiempo, al ver ese problema, en la unidad de seguridad hicimos este programa que les comento de la prevención de uso de alcohol y otras drogas en espacios laborales. Determinamos que un 1% sí eran adictos y un casi 15% sí tomaba frecuentemente, o sea, al menos unas dos veces al mes. Se realizó, digamos, la socialización, como mencionaba Galo, darles a conocer que la persona que se encuentra o se va a considerar como adicto no necesariamente le van a tener que despedir, sino más bien que la intención de ese tipo de programas era poderle ayudar. Sin embargo, aquí lo que nos encontramos era que de este 1%, que eran unas 2, 3 personas, pues no quisieron recibir ayuda, pues y dijeron, o sea, mi estilo de vida es así, pues si ustedes deciden en despedirme, pues me tienen que dar lo que es justo de ley, y pues yo me voy, no me interesa, ¿ya? No se preocupaban de la familia, era algo prácticamente normal para ellos. Sin embargo, la anécdota que les comento, y a qué me quería referir, es que por más que incluso se llegue a dar este tipo de programas, eh, los trabajadores a veces hacen caso omiso a eso, ¿no? O sea, ¿por qué les digo? Después o una semana después que les dimos ese tipo de charlas, cuáles son sus consecuencias, les daba un médico que incluso les decía, les va a pasar esto, van a tener las siguientes enfermedades, con gráficos, con videos, así, y a la próxima semana seguían lo mismo, seguían tomando, seguían esto, y sí era bastante complicado. Y sobre todo, como ellos tenían un sindicato, o sea, se complicaba mucho más, porque ahí incluso tenían contrato colectivo y era bastante complicado decir en que tal persona se la va a desvincular de la empresa por todo eso. Entonces, no, lo que les quería mencionar es que así ustedes ya implementen este tipo de programas en el ámbito laboral. eh,
no digamos que no se decaigan y digan, bueno, nuestro trabajo no sirvió para nada, porque no todas las personas son los mismos, sino más bien traten de ver e idear nuevos mecanismos para poder llegar a las personas y poder, digamos, que tratar de disminuir ese tipo de consumos en sí. De pronto alguien, un comentario más. Listo, entonces, estimados estudiantes, por el día de hoy vamos a culminar la clase. Donde estaba Edwin se queda un ratito al último para conversar. Y pues el día de mañana continuamos con lo referente a la normativa de seguridad y también la prueba. Yo sé que les va a ir bien a todos, así que nos vemos el día de mañana a seguir con lo referente a la materia. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, ingeniero, que descanse. Hasta mañana, Liesen. Hasta mañana. Profe, y mañana el examen es a las 8. Hasta mañana, Inge. Ahí vamos a ver si es a las 8 o de pronto de 9 a 10, de 9:30 a 10:30. Ahí le vemos. Ah, ya les digo. Hasta mañana, pues. Hasta mañana.